Bienvenido una vez más a un nuevo estudio de teología. Nos encontramos en la parte de la bibliología, que como hemos dicho en otras ocasiones, la bibliología es aquella parte de la teología sistemática que se encarga del estudio de las escrituras. Y ese estudio de las escrituras podríamos dividirlo en dos grandes partes: el estudio de las características externas de la Biblia y el estudio de las características internas. Cuando nosotros hablábamos en videos anteriores de la formación de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia a nosotros hoy en día, el conjunto de libros del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, hablábamos del canon de las escrituras, de los libros apócrifos, y en los últimos videos estuvimos hablando de la crítica textual. Todo ese estudio, todas esas características son externas, pero ahora vamos a continuar con lo que son las características internas de la escritura. Por eso que en este video se hablará acerca de la autoridad de las escrituras. ¿Por qué la Biblia es autoritativa? ¿O por qué nosotros deberíamos de someternos a lo que la Biblia dice? Hoy en día, cuando se habla de algún tema social o de algún tema de ética y se cita a las escrituras, las personas cuestionan y dicen, bueno, pero ¿qué son las escrituras para obedecerlas? ¿O qué autoridad tiene la Biblia sobre mi vida para que yo me someta a lo que la Biblia dice? Y ese tema de la autoridad es el que explica el por qué nosotros deberíamos de someternos a la escritura. Entonces vamos a empezar con una pequeña definición que es sencilla, es bastante clara, pero antes quiero invitarte a suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Aquí abajo del video está la opción donde dice suscribirse. Solo tienes que tocar ese botoncito y quedarás suscrito. También puedes activar las notificaciones. También te pedimos que le des me gusta, que lo comentes, que lo compartas, porque al interactuar con los videos, la plataforma de YouTube se los sugiere a más personas y de esa forma este contenido puede llegar a más personas. Así que por eso es la invitación siempre de que te suscribas al canal, de que puedas comentarlo, de que le des me gusta, y de esa forma nos estás apoyando. Como decía, vamos a ver la definición entonces de la autoridad de las escrituras. La autoridad de las escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las escrituras es no creer o desobedecer a Dios mismo. La Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué le pertenecen a Dios? Porque Dios es el que ha creado todo lo que existe, sea visible o sea invisible. Todo lo creado, todo lo que existe, lo ha hecho Dios. Por eso también la Biblia dice, hablando del hombre, que nosotros no somos de nosotros mismos, sino que somos de Dios, porque Él nos hizo. Por eso es que nosotros no nos pertenecemos, sino que somos criaturas de un creador, el cual es Dios. Entonces, si Dios es el que ha creado todo lo que existe, entonces Él es el dueño de todo, Él es el Señor de todo, y se hace dentro de su creación lo que Él dice, porque Él es el creador, porque Él es el dueño. Es como en nuestra propia casa. En nuestra casa nosotros podemos disponer, podemos hacer lo que nosotros queramos. Podemos hacerle arreglos, podemos pintarla, podemos cambiarle el techo, podemos pintarla de un color, de otro color, podemos agrandarla, podemos incluso demolerla, podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestras propiedades. Entonces, si el universo es de Dios, entonces eso quiere decir de que Dios es el Señor, que la voluntad de Dios es lo que se tiene que hacer en el universo. Y la voluntad de Dios está expresada en la Escritura, en la Biblia.
la Biblia dice que es la palabra de Dios. Imagínate qué tan grande es la autoridad de la palabra, que cuando Dios creó las cosas, lo hizo a través de su palabra. Antes de que el mundo llegara a existir, antes de que el universo llegara a existir, Dios dijo que existiera el universo. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo, aparezcan lumbreras en los cielos, y aparecieron. Dios dijo, aparezca hierba verde, apareció. Dios dijo, sean los animales, y también los animales llegaron a existir. Es tan poderosa la palabra que de la nada Dios puede crear, y Dios creó todo lo que existe solamente con su palabra. Ahí nosotros podemos tener una idea de la autoridad de la palabra, que de la nada, o como se dice en teología, fue una creación ex nihilo, que fue de la nada. Dios no tomó algo y lo transformó algo como una materia prima, sino que de la nada Él creó todo lo que existe. Su palabra es tan poderosa que nada ni nadie puede resistirse a ella. Y la Biblia es esa palabra de Dios. Por eso la Biblia es autoritativa, porque es esa palabra poderosa de Dios en forma escrita. Eso es lo que la Biblia dice acerca de sí mismo, y eso sería el punto número 1 en este estudio, que la Biblia ella misma dice que es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, frecuentemente encontramos la expresión así dice el Señor. Los profetas utilizaban esta expresión para dar a entender que lo que ellos estaban comunicando no era algo que venía de sí mismos, no era su propia enseñanza, sino que era un mensaje que venía de Dios, y que ellos estaban siendo únicamente esos mensajeros, ese portavoz que Dios estaba utilizando para expresar su voluntad a las personas. Entonces, cuando las personas escuchaban decir, así dice el Señor, esa expresión se parecía mucho a la expresión así dice el Rey, que utilizaban aquellos que eran heraldos, aquellos que anunciaban los decretos de los reyes. En la época del Antiguo Testamento, los reyes tenían un papel dentro del país, un papel de legisladores, de jueces y de ejecutivos. Hoy en día nuestros países tienen esos poderes divididos. Por eso es que tenemos el poder legislativo, que son los diputados. Tenemos el poder ejecutivo, que es a lo que nosotros conocemos como el presidente de la República y su grupo de ministros. Y también está el poder judicial, que lo conforman los jueces, la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, etc. Entonces, esos poderes están divididos en nuestros países, en las repúblicas. Pero antes, en el país, por ejemplo, de Israel, era el rey el que tenía esos tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El rey hacía todo. El rey hacía las leyes, el rey las cumplía y las hacía cumplir. El rey tenía la función también de juez. Entonces, cuando un rey sacaba un decreto, eso llevaba la autoridad de esos tres poderes, digamos. Era tan autoritativo que nadie lo podía cuestionar. Lo que el rey decretaba debía de cumplirse porque debía de cumplirse. O sea, se cumplía sí o sí. Entonces, cuando salía el decreto, el heraldo era el encargado de ir a las provincias y anunciar. Desplegaba su pergamino y decía, así dice el rey. Y eso era una ley. Y eso era algo que se tenía que cumplir porque se tenía que cumplir. Entonces, cuando los profetas que hablaban en nombre de Dios,
ellos no servían al rey terrenal, sino al Rey de Reyes, al creador de todas las cosas. Cuando ellos venían y traían ese mensaje del Todopoderoso, lo que ellos hacían era decir: así dice el Señor. Ahora imagínate, si el decreto del rey tenía tal autoridad, ¿cuánta más autoridad tenía el decreto del Rey de Reyes, del Señor, de Dios? Y por eso es que encontramos repetidamente esa frase de así dice el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que el Antiguo Testamento es la voluntad de Dios, es lo que Dios mandaba. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, leemos que Jesús, los apóstoles, reconocían esa autoridad de la Biblia. Jesús citaba muchísimo las Escrituras. La autoridad de Jesús venía de la autoridad de la Biblia. Y los apóstoles también miraban el Antiguo Testamento con esa autoridad. Por eso el apóstol Pablo, en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Pablo está diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la palabra que él está utilizando, que se ha traducido como escritura, es la palabra griega grafé, que aparece 51 veces en el Nuevo Testamento. Grafé se refiere a la palabra de Dios. Grafé se puede traducir como escritura, pero no cualquier escritura, no la escritura de Platón, de Sócrates. Eso no es grafé. Grafé, que se traduce como escritura, únicamente se le asigna a aquella escritura que es palabra de Dios. Es una palabra exclusiva de las escrituras sagradas. Cada vez que en el griego encontramos nosotros grafé, se refiere a esa palabra de Dios puesta por escrito. Entonces encontramos 51 veces y muchas de esas veces, la mayoría, se refiere a la escritura del Antiguo Testamento. Pero hemos hablado ya en otros videos, y lo voy a mencionar rápidamente, que también a el Nuevo Testamento se le llama grafé, y eso sucede en dos ocasiones. Una de esas ocasiones es cuando el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, dice: en todas sus cartas, hablando del apóstol Pablo, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro dice ahí que los inconstantes tuercen las palabras que Pablo había escrito en sus cartas. Eso también dice Pedro que lo hacían con las demás escrituras. Y Pedro utiliza la palabra grafé, que es la palabra exclusiva de la palabra de Dios, valga la redundancia. Entonces Pedro está comparando las palabras de Pablo, las cartas que el apóstol había escrito, con los escritos del Antiguo Testamento, porque él dice, como lo hacen también con las demás escrituras. Esa palabra demás coloca al igual nivel el Antiguo Testamento como las cartas del apóstol Pablo. Es decir, que las cartas del apóstol Pablo eran tan autoritativas, eran tan palabra de Dios como lo es el Antiguo Testamento. Ese es uno de los casos. Y el segundo caso es cuando el apóstol Pablo cita palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Lucas. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 18,
cuando el apóstol escribe, pues la escritura, pues el grafé dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Y esta es una cita de Deuteronomio 25:4. Pero el apóstol sigue y hace otra referencia y dice, y el trabajador merece que se le pague su salario. Esa referencia, que el trabajador merece que se le pague su salario, Pablo está citándola como grafé, como escritura sagrada, pero no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento, sino que es Lucas capítulo 10, versículo 7, en donde se nos dice que el trabajador es digno o merece que se le pague su salario. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio de Lucas en cierta forma está validando todo el evangelio y está diciendo que el evangelio es también palabra de Dios. Y ahí ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Pero también el apóstol Pedro dice lo siguiente en la segunda carta, capítulo 1, versículo 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu. Pedro está diciendo que el Antiguo Testamento, en este caso, no es que haya sido la voluntad humana lo que se escribió en los libros del Antiguo Testamento, sino que los profetas estaban hablando de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles estaban también hablando de parte de Dios, porque en el Nuevo Testamento Dios utiliza a los apóstoles así como utilizó a los profetas en el Antiguo Testamento. Pero lo interesante en este versículo es que dice que es Dios la fuente suprema de esa revelación, que es el Espíritu Santo el que impulsó a los profetas a que hablaran esas palabras, a que pronunciaran esos decretos autoritativos de Dios. Entonces aquí vemos el tema de la inspiración de las Escrituras. Y la inspiración, en la inspiración hay dos elementos. Está Dios y está también los hombres. Lo que se escribió en la Biblia es lo que Dios quería que se escribiera. Pero en ese proceso, Dios obviamente utilizó hombres, que esos hombres dejaron plasmada en la escritura sus costumbres, sus temores, sus prácticas culturales, cosas muy pero muy personales, como es el ejemplo de la carta a Filemón, que es una carta personal del apóstol Pablo. Entonces, todas esas rasgos humanos, todas esas características de los autores humanos quedaron plasmadas en la escritura, pero lo que finalmente se escribió fue la voluntad de Dios. Es decir, Dios no destruyó la personalidad del autor, sino que podemos ver en esas palabras, podemos conocer el carácter de los autores, sus costumbres, etc. Entonces, en este versículo de Pedro dice algo bien interesante y dice que los hombres hablaron, porque dice los profetas hablaron, es decir, ahí está el elemento humano, los profetas hablando, pero dice que el origen no es la voluntad humana, sino que el origen supremo, o la fuente suprema, podríamos decir, fue el Espíritu Santo. Entonces, Pedro está diciendo que las palabras de la Biblia tienen tal autoridad porque la fuente suprema es Dios, es la autoridad de Dios. Cuando alguien desobedece la Escritura, desobedece al mismo Dios, porque es Dios la fuente
suprema de lo que está plasmado en la Escritura. Es la voluntad de Dios la que está plasmada en la Escritura. Y otro ejemplo es Mateo 1:22, que dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de el profeta. Pero el evangelista está refiriéndose a Isaías y dice que lo que Isaías dijo es el Señor quien lo dijo, porque dice que todo sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Está diciendo que lo que el profeta dijo, en este caso Isaías, es Dios en realidad quien lo dijo. También cuando vemos en Mateo 4:4, cuando Jesús se encuentra en aquel desierto, y en el desierto de Judea, y es tentado por Satanás, Jesús le dice palabras muy interesantes a Satanás y le dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Jesús en ese momento cuando es tentado? Citar palabras del Deuteronomio. Entonces, a cada tentación que le hace Satanás, Jesús cita las palabras que encontramos nosotros en el libro de Deuteronomio. Entonces, en cierta forma, Jesús está diciendo que lo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, las palabras que están ahí, son palabras que han salido de la boca de Dios. Porque dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuáles son esas palabras que salen de la boca de Dios? El libro de Deuteronomio. Es decir, que esas palabras no son palabras que surgieron, o no son palabras que se dieron por la voluntad de Moisés, que es a quien se le atribuye tradicionalmente el libro de Deuteronomio, sino que son palabras que salieron de la boca de Dios. También en Hechos capítulo 1 encontramos un ejemplo cuando en el versículo 16 dice: y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Esta cita está diciendo que las palabras que pronunció David en el Salmo 69 y 109 son palabras que en realidad eran del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo estaba utilizando la boca de David, porque así dice que el Espíritu Santo había predicho esas cosas y que las dijo por boca de David. Entonces vemos cómo la Escritura tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque son palabras de Dios, son palabras que Dios ha dicho, son palabras que Dios ha expresado y que ha utilizado a personas para darnos a conocer esa voluntad. Entonces, la autoridad de la Biblia está en que son palabras de Dios. ¿Y por qué nosotros afirmamos que son palabra de Dios? Porque es lo que la Biblia dice acerca de sí mismo. Es lo que encontramos en las páginas de la Biblia. La Biblia está diciéndonos constantemente que esas palabras que nosotros estamos leyendo, si bien es cierto, fueron escritas por hombres, fueron profetas en el caso del Antiguo Testamento, fueron apóstoles en el caso del Nuevo Testamento, pero que al final esas palabras son palabras que provienen del Dios mismo, y por eso es que son autoritativas. Por eso la Biblia tiene autoridad, porque es Dios, el creador de todas las cosas, el dueño y señor de todas las cosas, el que está diciéndonos, el que está hablándonos, el que está expresando su voluntad en las páginas de la Biblia. El segundo punto es que nosotros nos convencemos de que la Biblia tiene tal autoridad, de que la Biblia es palabra de Dios, al leer la Biblia. Porque cuando nosotros leemos la Biblia,
por el Espíritu Santo que tiene cada creyente, nosotros nos convencemos que en realidad esas no son palabras cualquiera, no son palabras de hombres, sino que son palabras de Dios. Son palabras espirituales en términos espirituales, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. En la primera carta, capítulo 2, verso 13, dice: esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Entonces el apóstol está diciendo que esas palabras que él escribía en sus cartas, esas palabras que conforman la Biblia, son términos espirituales, son palabras espirituales en términos espirituales. Y nosotros al leer esas palabras espirituales, nos convencemos que es Dios mismo hablándonos a nosotros. Claro, para una persona que no es creyente, que aún no ha creído, para esa persona son simplemente palabras, es un libro más. La Biblia no tiene nada de especial, nada de autoritativo, sino que son simplemente palabras que expresaron hombres de cierta cultura en cierto tiempo y que la gente ha tomado como si eso es la verdad. Pero esto sucede porque dice el apóstol Pablo que aquel que no tiene el Espíritu no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque hay que discernirlas espiritualmente. Pero cuando la persona tiene el Espíritu, sabe que no es un libro más, sabe que no es locura, sabe que no es cualquier cosa, sino que son palabras espirituales expresadas en términos espirituales. Esto nos dice también el apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 14. El que no tiene el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, la clave es, o la diferencia es, tener o no tener el Espíritu de Dios. Porque cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, sabe que esas palabras que se encuentran en la Biblia son palabra de Dios. Jesús lo dijo de esta forma: mis ovejas, dijo, oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Pero vea, dice Jesús que las ovejas de Él, las que le pertenecen, las que han creído en Él, las que tienen el Espíritu Santo, esas ovejas tienen la capacidad de oír esa voz, de reconocer esa voz. Él las conoce y las ovejas lo conocen a Él. Por eso, como son palabras espirituales expresadas en términos espirituales, solamente las pueden escuchar aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que son ovejas de Dios. Y esa es la razón por la que las personas no la aceptan, y esa es la razón por la que el cristiano, al nomás leer la Biblia, se convence que es palabra de Dios y no necesita tantos argumentos para creer que esas palabras son de Dios. Y así llegamos al tercer punto, que la Biblia es autoatestiguadora, es decir, que las palabras de la Biblia dan testimonio a sí mismo, son su propio testigo. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos hablar de la Biblia hablando de otros argumentos, como argumentos históricos. Podríamos decir que la Biblia es históricamente exacta, que es internamente congruente. Podríamos decir que contiene profecías que se han cumplido cientos de años más tarde, que ha influido en el curso de la historia humana más que cualquier otro libro, que continuamente ha cambiado la vida de millones de individuos en toda la historia, que por ella las personas hallan salvación, que tiene una belleza majestuosa
y una profundidad de enseñanza que ningún otro libro la iguala y que afirma cientos de veces que son palabras del mismo Dios. Nosotros podríamos apelar a cualquiera de estos argumentos. Podríamos apelar a la historia, como digo, que la Biblia es históricamente cierta. Podríamos apelar a la ciencia, porque a través de la ciencia también podemos comprobar que la Biblia es cierta, es verdadera. Pero cuando nosotros apelamos a un argumento o a una ciencia, entonces en cierta forma nosotros estamos diciendo que aquello a lo que apelamos es superior. Es decir, si yo quiero probar con la ciencia que la Biblia es cierta, entonces yo estoy afirmando de que la ciencia es superior a la Biblia, porque estoy apelando a ella para confirmar la Biblia. Si yo apelo a la historia para decir que la Biblia es cierta, yo estoy diciendo que la historia es superior a la Biblia. Entonces, no podemos apelar a una autoridad superior, porque no existe una autoridad superior. Cuando uno apela a algo, como digo, es a algo superior. Y eso sucedió cuando el apóstol Pablo estaba siendo juzgado, que él apeló a César. Porque César era superior a los gobernadores, era superior al rey de Israel, al tetrarca, era superior a toda autoridad. No había una autoridad que fuera superior a César, porque él era el emperador. Entonces por eso es que Pablo apela a César. No iba a apelar a un soldado romano, a alguien inferior, a un centurión, sino que iba a apelar a alguien superior al gobernador, que en este caso, como digo, era únicamente el emperador. Entonces, aquella autoridad a la que se apela es una autoridad superior. Lo mismo sucede en el caso de los juramentos. Cuando se jura por alguien que es superior. Dice el libro a los hebreos que cuando el ser humano jura a alguien que es superior a él. Pero cuando Dios dice que le iba a dar la promesa a Abraham, Dios no teniendo por nadie más por quien jurar, porque ¿por quién iba a jurar Dios? O sea, ¿quién es superior a él para que Dios pudiera jurar por él? Entonces dice que como no había nadie más por quien jurar, no hay nadie superior a él, entonces él juró por sí mismo. Y cuando le da esa promesa a Abraham, lo hace jurando por él mismo, porque no hay una autoridad superior a la de Dios. Entonces, lo mismo pasa con la Escritura. Cuando nosotros hablamos de la autoridad de la Biblia, y es que no podemos apelar a otra cosa, no podemos apelar a la historia, a la ciencia, no podemos apelar a la razón, a la lógica, no podemos apelar a la filosofía, no podemos apelar a nada, sino que lo único que nosotros necesitamos saber es que la Biblia es autoritativa, es la palabra de Dios, porque la Biblia misma lo dice y no hay una autoridad superior a la Biblia. No podemos decir que porque la constitución de X país dice que la Biblia es la palabra de Dios, entonces todos creámoslo porque la constitución así lo dice. Es que la Biblia está por encima de la constitución. No podemos apelar a algo que está debajo de ella. Entonces, las palabras de la Biblia son autoatestiguadoras. La Biblia es la que da, ella da testigo de sí misma. No se puede apelar a algo superior. Y así es como llegamos al punto número 4, que es acerca de la veracidad de la Escritura. ¿Por qué la Biblia es autoritativa? Porque la Biblia dice, en ella misma encontramos que ella es la autoridad de Dios y decimos que son las palabras de Dios. Y aquí viene el asunto de la veracidad, y es que si la Biblia dice que es autoritativa
y que es la palabra de Dios, lo debemos de creer, porque Dios no puede mentir. Y en esa verdad descansa el tema de la veracidad de las Escrituras. La Escritura es veraz porque es palabra de Dios y Dios no puede mentir. Esa verdad nosotros la encontramos en varios versículos de la Escritura. Por ejemplo, Hebreos 6:18, que dice: lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Aquí está hablando de la promesa y el juramento, y dice que son realidades que son inmutables. Pero lo interesante es que dice que Dios no puede mentir. Para Dios es imposible mentir, porque Él es veraz. La mentira no tiene cabida en Dios, no haya lugar en Él. Todo lo que Él dice, todo lo que Él hace es verdad, porque Dios mismo es la verdad. En Él no hay mentiras. Y también en el libro de Números encontramos en el capítulo 23, verso 19, que dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Dios no puede mentir, no es un simple mortal. Los mortales sí podemos mentir, sí mentimos todo el tiempo, pero Dios no es un simple mortal. Dios no es hombre para que nos mienta o para que cambie de parecer. Entonces podemos estar seguros que si la Biblia dice que es autoritativa, podemos estar seguros porque es palabra de Dios y Dios no puede mentir. Entonces, la palabra de Dios es la norma última de verdad. No existe otra norma de verdad que la palabra de Dios, porque es nuestra norma suprema de verdad. Hoy en día está muy de moda el relativismo, y la gente cuando se habla de alguna verdad dice: no, es que todo es relativo, no hay verdades absolutas. Pero cuando nosotros hablamos de la Biblia, sí podemos decir que la Biblia es la verdad absoluta. La Biblia no es toda la verdad, pero lo que se encuentra en la Biblia es verdad y es absoluta verdad. ¿Por qué afirmamos esto? Cuando Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan 17:17, Jesús dice las siguientes palabras: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Aquí Jesús está hablando con Dios el Padre y dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra, Dios, la palabra de Dios es la verdad. Y este versículo es muy interesante porque Jesús, para decir que la palabra es la verdad, no utiliza, como fuera lo normal o lo común, no utiliza un adjetivo para decir tu palabra es verdadera, que es un adjetivo, sino que él utiliza un sustantivo y dice: tu palabra es la verdad. Es decir, tu palabra no es verdadera como adjetivo, algo que califica a la palabra, no, sino que usa un sustantivo y dice que la palabra es la verdad. En el griego, estas palabras son el adjetivo alepsinos o alepses, que se puede traducir como verdadero, que es lo que en otra ocasión o en otro contexto es la palabra que se hubiera utilizado, alepsinos o alepses, y se tradujera como el adjetivo verdadero.
Pero Jesús utiliza el sustantivo alepseia, que es el sustantivo verdad. Entonces Jesús no está diciendo que la palabra de Dios contiene la verdad o que tiene una cierta característica de verdadero o tiene algo de verdadero. No, Jesús no está utilizando el adjetivo verdadero, sino que está diciendo que la palabra de Dios es la verdad misma. Es decir, que si algo es verdad en esta vida, es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de verdades absolutas. Aquí no cabe el relativismo. Aquí no caben las verdades relativas, sino que la palabra de Dios es verdad absoluta. Y nosotros podemos tener la seguridad y nosotros podemos afirmar con toda autoridad que la palabra de Dios es autoritativa. Por eso es de que los judíos se admiraban de la enseñanza de Jesús, porque decían que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué era esa autoridad que ellos veían en Jesús? No era el hecho de que Jesús gritaba o que Jesús era bien enojado cuando enseñaba y por eso es que él era autoritativo, porque era enojado. No es eso, sino que la autoridad de Jesús era porque él enseñaba conforme a la Escritura. Es decir, que la autoridad de él era la autoridad de la Biblia. De ahí provenía esa autoridad. Esa era la fuente de esa autoridad. Y por eso nadie podía resistir a esa autoridad, porque él estaba basándose en la palabra de Dios. Por eso cuando tú enseñas conforme a la palabra de Dios, cuando tú predicas conforme a la palabra de Dios, eso es autoritativo. No por la persona que lo está haciendo, porque la persona, como dijimos, solamente es un instrumento, sino por la palabra misma, sino que porque la palabra es la verdad. El heraldo, cuando anunciaba el mandamiento del rey, eso era autoritativo, pero no por el heraldo. El heraldo podría ser cualquier persona con ese don de poder hablar fuerte, de poder leer y de poder hacerlo bien. O sea, no era en eso que descansaba la autoridad de los decretos, sino que es porque el rey lo había decretado. Así también sucede con nosotros. Cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros predicamos la palabra tal como está, cuando nuestra base es la Escritura y no mandamientos de hombre, no cosas que se han inventado hoy en día, entonces nuestra predicación o nuestra enseñanza es autoritativa, porque esa autoridad viene de la palabra de Dios. Entonces, para terminar, podríamos preguntarnos, ¿podría alguna vez algún nuevo hecho contradecir la Biblia? ¿Se descubrirá alguna vez algún nuevo hecho científico o histórico que contradiga lo que la Biblia dice? La respuesta es no. Nunca habrá un descubrimiento científico o histórico que contradiga la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Y si el descubrimiento, ya sea científico o histórico, es verdadero, lo único que va a hacer es confirmar lo que la Biblia dice. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Los descubrimientos importantes que se han hecho, científicos o históricos, solamente confirman lo que la Biblia dice. Y cuando hay una discrepancia, cuando ese descubrimiento contradice a la Biblia, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primer lugar, saber si ese descubrimiento es verdadero. Es decir, si no hay una alteración, si no es algo tendencioso. Algún grupo de ateos científicos está tratando de desacreditar la Biblia
y hacen ciertas afirmaciones que contradicen la Biblia, pero que esas afirmaciones son falsas. Entonces hay que ver si esas afirmaciones son verdaderas, cuál es la fuente, cuál es la base que tienen para hacer tales afirmaciones. Y de esa forma, si están contradiciendo la Biblia, vamos a descubrir que probablemente se trate de un engaño. Esa sería una forma de probar o de actuar cuando algo contradice a la Biblia, cuando un descubrimiento la contradice. Y la otra forma es ir a la Escritura y asegurarnos de que hemos interpretado correctamente lo que la Biblia dice, porque ese es otro detalle. En otro video de ya hace algunos estudios atrás, hablaba de el caso de Galileo Galilei, que la iglesia se oponía a los descubrimientos de Galileo porque Galileo afirmaba que no era el sol el que giraba alrededor de la tierra como creía la iglesia, sino que era la tierra la que giraba alrededor del sol. Entonces Galileo tenía la razón, pero la iglesia se oponía, la iglesia de ese entonces se oponía a Galileo porque pensaba que ese descubrimiento de Galileo contradecía partes de la escritura, como aquel famoso pasaje cuando Josué le dice al sol que se detenga y el sol se detiene, dice el libro de Josué. Entonces la iglesia pensaba, había entendido, había interpretado que era el sol el que se movía, porque si el sol se detuvo, eso quiere decir que el sol se movía. Pero el detalle es que en ese caso la Biblia no está hablando desde un sentido científico, sino que la Biblia describe los hechos tal y como el ser humano los observa. A eso se le llama fenomenológico. Son descripciones fenomenológicas, es decir, cómo nosotros vemos los fenómenos. Y cuando nosotros observamos el sol, nosotros observamos que es el sol el que camina, porque vemos que sale en un lugar, vemos que se mueve en el transcurso del día y vemos después que se oculta. Entonces a nosotros nos parece que el sol se mueve, aunque es la tierra la que está girando, pero está girando a tal velocidad que nosotros no percibimos ese movimiento y nuestra percepción, lo que nosotros vemos es que es el sol el que se está moviendo alrededor de la tierra. Entonces la Biblia, cuando nos habla de estos relatos, cuando nos describe estos hechos, lo está haciendo desde la perspectiva del ser humano. Son descripciones fenomenológicas para entender lo que se nos está diciendo. Entonces, en este caso, había una mala interpretación de la escritura. Así que si un hecho científico o histórico contradice a la Biblia, hay que revisar si en realidad es verdadero. Y si es verdadero, entonces hay que revisar que nuestra interpretación de la Biblia sea la correcta. Pero en esencia, en verdad, nunca un descubrimiento científico o histórico va a contradecir la Biblia. Si el descubrimiento es verdadero, lo único que va a hacer es afirmarla. ¿Por qué? Porque la Biblia es la verdad. No como adjetivo, no es verdadera, sino como sustantivo. La Biblia es la verdad absoluta.